Creo que hemos tenido unos días también para poder explicar nuestro proyecto Viva el Verde. Yo seguiré por aquí si alguien quiere tener alguna más de información, pues encantado. Hoy tengo la responsabilidad y también el placer de dinamizar una mesa de bastante interés, ¿no? Porque estamos hablando de un montón de proyectos, de un montón de oportunidades, de un montón de líneas de trabajo, y qué mejor que hablar ahora de todo lo que podemos hacer si nos unimos, ¿no? Y generamos estas redes y estos espacios de sostenibilidad. Previamente a una breve descripción de los participantes, por leer un poco una pequeña introducción y contexto de que habíamos preparado, ¿no? Vivimos en una época en la que los retos ambientales, sociales y económicos están profundamente interconectados. Desde la crisis climática hasta la exclusión social, ningún sector puede afrontarlos en solitario. Por eso, encuentros como Ecológica COC cobran tanto sentido, porque son espacios donde distintas miradas y experiencias se cruzan con un objetivo común: la sostenibilidad entendida como equilibrio entre planeta, personas y prosperidad compartida. En esta mesa vamos a dialogar sobre un eje clave: las alianzas sectoriales. ¿Qué ocurre cuando el sector agroalimentario, la gastronomía, la hostelería, la economía social y las fundaciones empresariales deciden cooperar? ¿Qué condiciones deben darse para que esa cooperación no solo exista, sino que sea transformadora? Contamos con voces muy diversas y con una gran capacidad de influencia en sus ámbitos, y eso nos ofrece una oportunidad valiosa para imaginar cómo poder tender puentes y mantenerlos entre mundos que a menudo entendemos que no dialogan lo suficiente, ¿no? Y para todo este contexto, para nada ambicioso, pues hoy nos acompaña Esperanza Afit, presidenta de ASENMAC, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con máster en Gestión Integral de Residuos, experta en Tratamiento de Aguas, Suelos y Residuos. Creadora de proyectos en gestión de residuos, empresas como Ecorresponsables, nuevas vías de negocio verde, gestión de residuos radioactivos, y con habilidades directivas y competencias profesionales para la gestión de ONGs también. Con más de 30 años de experiencia en el sector medioambiental, propietaria de la primera empresa en Andalucía gestora de transporte de residuos peligrosos, con la aportación de camiones de extracción de lodo, que participó en uno de los mayores desastres medioambientales que hemos tenido en Andalucía, ¿no? Como fue la balsa de Aznalcóllar. Directora ejecutiva de Alguas SL, especializada en el sector industrial con camiones de alta presión y gestión de residuos, y CEO en Gerex, reciclaje de equipos a presión, que es una empresa innovadora en valorización de componentes de extintores y otros equipos de presión, aportando estos elementos como gases de materia prima. Creadoras de su propia marca de productos, constitución de distintas UTEs para la descontaminación de buques, aportando a la gestión de residuos peligrosos, ¿no? Nos acompaña también Charo Barrios, secretaria de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, bloguera culinaria, 4 libros recetarios publicados. 6. 6. No me queda quitado. 6. Se define como que la cocina diaria elevada a gourmet y, por encima de todo, la salud. Cocinar en casa es un acto de libertad individual, que nadie nos lo impida, activismo gastronómico. Editora del blog gastronómico Cultura comencasa.net desde el 2007, a raíz de haber ganado premios de recetas de arroz galardonados por el grupo Yoli. Crea una pequeña asociación solidaria que se llama Asociación Comencansa para divulgar la cocina sana, impartiendo talleres gratuitos a inmigrantes para su inserción laboral. En esta actividad estuvo trabajando por 8 años, atendiendo a más de 250 personas. Ha impartido numerosas ponencias en cursos de verano de la Universidad de Cádiz, Córdoba, y un máster gastronómico y proyectos de comunicación de dieta mediterránea. Y sobre todo dando también charlas sobre cocina y clima, productos locales y sobre la necesidad de cocinar en casa. Interesantísimo, Charo, muchas gracias. Nos acompaña Juan Turanzas, responsable de comunicación de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, licenciado en periodismo, máster en poliomología en la UCM, freelance durante más de 5 años, cubriendo la actualidad como la crisis de refugiados del 2014 en Grecia o el conflicto de Egipto en 2015. También el atentado de París en noviembre.
Desde el 2019 dedicado a la televisión en cadenas regionales como Canal Extremadura y nacionales como 4 o Telecinco, y desde el 2023 responsable de comunicación de la Asociación de Hosteleros de Sevilla. Y por último, Luis Miguel, que es que ni he escrito nada, porque yo creo que estamos en tu casa. Muchas gracias por acogernos en este espacio, por vuestro, creo que, profundo trabajo, y no sé si darte a ti la palabra, incluso de una breve descripción, o avanzamos. Bueno, empiezo yo, entonces. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Ya ayer hicimos un saludo desde la Fundación Más, donde estáis. Este es un edificio que abrimos en septiembre del año 2023 para que fuera un espacio de actividad encaminada a divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La Fundación Más, que es la fundación de una cadena de supermercados andaluza, Martín Andaluza Supermercados, los supermercados Más, los supermercados Casfres, los supermercados Más, los supermercados Casfres y las cafeterías San Tomás, son la empresa que nos permite a la Fundación hacer obra social, programas de alimentación y vida saludable, ayudas sociales y alimentarias, bueno, muchísimas actividades que hacemos desde la Fundación. Y este edificio es un contenedor de actividades organizadas por entidades muy distintas. Por supuesto, muchas entidades públicas. Aquí acogemos a lo largo de todo el año pues muchos cursos del Ayuntamiento, muchas actividades también de la Junta de Andalucía. También hacemos actividades que financia la Unión Europea. Hoy, si no estoy leyendo mal, hay ahí también una referencia a la Unión Europea. Aquí el Centro UNESCO ha hecho actividades. UNESCO es una importantísima agencia de Naciones Unidas. UNICEF igualmente ha hecho aquí también varios eventos. Entonces, este es un edificio que está muy abierto a que cualquier entidad pública o privada sin ánimo de lucro pueda utilizar todas estas instalaciones sin coste. Nosotros cedemos este salón de actos, esas zonas de exposiciones, que ahora hablaremos un poco de todo eso, y después todo este edificio está dedicado a que la sociedad civil, a que entidades como Ecológica Hoy, haciendo este evento, pues puedan hacerlo y divulgar valores que son muy importantes para la sociedad que vivimos, para la sostenibilidad. Y yo, que como Luis Miguel Pons, pues soy el director de la Fundación. Antes estábamos en Los Bermejales, la Fundación se creó el año 2009 y entonces estábamos en Los Bermejales, pero hace 2 años nos vinimos aquí porque en Los Bermejales estábamos un poquito invisibles y aquí en el centro de Sevilla pues tenemos muchísima actividad y muchísimas entidades. Este evento que estamos celebrando hoy es el 342 desde que abrimos el centro hace 21 meses, o sea que tenemos muchísimas actividades de muchas entidades diferentes, ¿no? La Cruz Roja, el Banco de Alimentos, la Asociación contra el Cáncer, pero también muchísimas entidades pequeñas, asociaciones de vecinos o entidades pequeñas que hacen algo útil para la sociedad y que no tienen un espacio donde desarrollarlo, pues nosotros les ofrecemos un poco esta instalación. Así que esta primera intervención era para explicaros un poco dónde estáis y qué hacemos, y después ya pues empezamos a hablar de alimentación y sostenibilidad. No, muchas gracias, Luis Miguel, porque precisamente hoy vamos a hablar de alianzas, ¿no? Tenemos preparadas algunas preguntas. Yo creo que si queréis el mismo orden de presentación, si os parece bien, por tener un espacio. En este contexto de las alianzas, ¿no? Y en ese contexto de las alianzas en espacios de la sostenibilidad y la integración, desde vuestros sectores, ¿no? Desde la gastronomía, la hostelería, la economía, las fundaciones, ¿qué alianzas existen actualmente en estos entornos de la sostenibilidad? ¿Creéis que son suficientes? ¿No? Pues podríamos... Esperanza. Bueno, buenas a todos y muchas gracias por la invitación y por tu acogida, como siempre. Bueno, yo desde ANSEMAS, independientemente, habéis visto un poco todo lo que hago y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver? El tema de los residuos tiene muchísimo que ver. Pero bueno, yendo a la pregunta que me hace dentro de la asociación ANSEMAS, que somos la Asociación de Mujeres Empresarias del Sector Medioambiental,
el sector de las alianzas, que además es el ODS número 17, es fundamental. Es fundamental y estratégico porque es donde se crean las redes de redes. Y dentro de las redes de redes es donde se crea la cooperación. Y dentro de la cooperación, cuando nos unimos, somos más fuertes. Entonces, dentro del sector en el que nos movemos las alianzas es fundamental una alianza con la Fundación Más, una alianza con distintos sectores de producción, incluso dentro de los sectores de I+D+I para el tema de aclarar, por ejemplo, los productos que se utilizan por ejemplo, para el tema de la fumigación de los distintos productos alimentarios para que no lleven productos peligrosos y cada vez sean más mejorables. Eso se refuerza todo a través de las alianzas estratégicas con empresas, con personas, con las instituciones, que es fundamental, porque todo esto no nos olvidemos que va hacia adelante si lo público y lo privado van de la mano, porque al final ni uno puede seguir sin el otro, ni al contrario. Entonces, a la pregunta que me hace, es fundamental, y nosotras, por ejemplo, desde ANSEMAS, que tenemos distintos sectores dentro de agroalimentario, tenemos veterinaria dentro del sector también incluso de lidia, ¿no? Que ayer estuve yo en un encuentro y era espectacular cómo se hablaba de lidia dentro de la dehesa de sus veterinarios, por el tratamiento que les hacía. Y al final eso se ha podido ir mejorando mucho y más gracias a las alianzas que dentro del sector del mundo rural y del estatuto de las mujeres rurales, el cual se ha llevado a cabo, se han conseguido muchas expectativas que se querían conseguir, ¿vale? Y al final el punto en común son las alianzas y las estrategias. Muchas gracias, Esperanza. Charo, desde tu visión. Bueno, yo tengo una visión como persona particular, comunicadora, pero aquí estoy en representación de la Academia Sevillana de Gastronomía. Yo quería dar 3 ejemplos, tres pinceladas que he tenido la oportunidad de conocer en el tema de las alianzas. Uno que hace mucho tiempo que conocí fue a través de Slow Food Internacional, que aquí en Andalucía ahora mismo no tiene presencia oficial, pero sí es una alianza de cocineros, de productores, ¿no? Como un marco ideológico, ¿no? Amplio, global, interesantísimo, porque logra fusionar lo que es la parte sostenible, las ideas, un poco hacia dónde vamos, sin dejar las nuevas tecnologías y el nuevo estilo de vida, ¿no? Yo he estado leyendo los libros del fundador, Carlo Petrini, y me parece una ideología maravillosa. Me ha gustado mucho porque además se han visto los resultados, sobre todo en una serie de países, ¿no? Una segunda parte que tuvo poco eco en Sevilla fue estábamos todavía terminando la pandemia, pero no había terminado del todo. Se hizo en Sevilla un congreso de gastrosofía. Lo organizó un estudio de arquitectura, tuve la suerte de estar por allí. Allí vinieron ingenieros, productores, antropólogos, filósofos, arquitectos, ideólogos, ¿no? Y entonces era una forma de decir, vamos a definir las ciudades del siglo XXI, pero esto de lo que se está hablando con la sostenibilidad y todas estas cosas, esto ya es del siglo XX. Hay que mirar de otra manera, ¿no? A mí me encantó porque partían incluso del proceso logístico de una ciudad, cómo se alimenta, cómo llegan los productos, qué se hace con ellos, qué ideología tenemos en todo esto, qué fines, qué objetivos. A mí me pareció interesantísimo y además intervinieron, hubo una alianza que a mí me pareció muy interesante, que fue a través del Ayuntamiento de Valencia, que consiguió una alianza política y social y del sector de la agricultura. Todo el mundo firmó aquello, ¿no? Es decir, vamos a devolver los huertos, todas esas tierras que han desaparecido para la agricultura, vamos a darle una nueva movida, ¿no? Y entonces me gustó mucho esa experiencia y ese evento, ¿no?
Pero como yo estoy aquí por la Academia Sevillana de Gastronomía, que para mí ha sido una segunda alegría y llamémosle una segunda juventud, porque yo estoy felizmente jubilada después de un trabajo de 40 años en empresa privada y en una caja de ahorros, tengo que decir que una de las cosas que más me satisfacen de los objetivos o el enfoque que tiene esta academia es centrarse en el producto. El producto es el origen, es el campo. A ver qué ocurre después con ese producto, a dónde va, qué se hace con él, qué importancia se pierde, se le valora. Entonces nosotros hemos estado dedicando a un producto sevillano, porque la academia es sevillana, este es nuestro territorio, se le ha estado dedicando pues un año, con lo cual eso nos ha hecho contactar con productores que tienen sus problemas, que tienen su riesgo. Es un poco de acercamiento, ¿no? Nosotros, como entidad sin ánimo de lucro, lo que hacemos es apoyar, divulgar y comunicar, que es también un poco lo que yo hago a nivel particular a través de mi blog, que aunque los blogs no están de moda, pero sí son un almacén de datos y yo lo tengo desde hace 16 años. Entonces, estos tres elementos, estas tres experiencias que he visto, llevan sus alianzas. Que, hablando de alianzas, habría mucho que hablar y mucho que analizar, pero son las tres que he conocido de primera mano y que me parecen muy interesantes. Muchas gracias, Charo. Estupendo. Y Juan, desde un espacio tan importante, ¿no?, como los hosteleros de Sevilla, ¿no?, y su comunicación. Buenas tardes. Mira, la hostelería es la responsable del 1,5% de todas las emisiones de CO2 que se hacen en España. O sea, relativamente estamos hablando de un porcentaje pequeño comparado, por ejemplo, con el transporte, creo que está en el 27%, la industria el 22%, incluso la agricultura en torno a un 12%. No es muy alto, pero mantenernos en ese umbral o incluso hacerlo menor es imposible. Es decir, hay caminos que son muy difíciles hacerlo solo. No se puede conservar ese umbral o disminuirlo si va a la hostelería o va al hostelero solo por su cuenta. Evidentemente necesita de ciertos mecanismos y sobre todo de ciertas alianzas. Para que nos hagamos una idea, el 50% de los residuos de vidrio que se hacen en nuestro país corresponden a la hostelería. O sea, ¿os imagináis cuántas toneladas de vidrio mueve la hostelería? ¿Qué ocurriría si todo eso no se recicla? Sería una catástrofe, serían toneladas de desperdicio. Afortunadamente en la hostelería es cierto que contamos con grandes buques insignias que durante muchos años se han puesto las pilas en temas de sostenibilidad y la han hecho parte de su marca, ¿no? Permitirme aquí que haga un poco de marca, pero al César lo que es del César. En nuestro caso, por ejemplo, la hostelería, tanto a nivel nacional como local, tenemos una alianza fundamental que es con la empresa Coca-Cola. Nosotros con ellos tenemos la iniciativa Hostelería por el Clima y estamos hablando de una iniciativa en la que ya se han realizado más de 200.000 iniciativas. Estamos hablando de cerca de 20.000 establecimientos hosteleros que están involucrados en ellos. Ahora ha salido hace unos meses, creo que todavía no llega un año, la ley de desperdicio alimentario. Una ley que es muy necesaria, pero que hay veces que se le puede hacer un nudo a un empresario hostelero que dice, bueno, ¿qué hago yo con todos estos alimentos ahora que tengo que reciclar, que tengo que dar una forma, pero no tengo cómo hacerlo, ¿no? ¿Dónde lo llevo? Pues para eso también, oye, un problema, una solución, y la solución vuelve otra vez a surgir de las alianzas. En este caso, en nuestro caso, lo hemos sentado a hablar con el Banco de Alimentos de Sevilla. Estamos hablando, por supuesto, de alimentos en perfectas condiciones de consumo, obviamente, ¿no? Pero que se le puede dar una salida. La sostenibilidad es un barco al que hay que subirse, el que no está ya. Creo que en torno al 75% de los establecimientos hosteleros reciclan adecuadamente, es decir, es un porcentaje alto, pero todavía nos queda una franja de un 25%, que me parece mucho, me parece muchísimo, un 25% de establecimientos que no se han puesto las pilas. Y para eso es fundamental las alianzas. Y para eso estamos aquí también hoy. Muchas gracias, Juan. Bueno, nosotros, tanto la Fundación MAS como el grupo de supermercados MAS, trabaja en temas de sostenibilidad hace ya mucho tiempo. Hace ya, ahora en septiembre, hará 10 años que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 25 de septiembre de 2015. Y nosotros desde entonces, y las memorias que hemos ido sacando, que están ahí arriba en la biblioteca, las podéis ver, hemos ido rápidamente alineándonos con esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, este edificio, y ahora voy a hablar de las alianzas con entidades que son muy importantes, ¿no? Este edificio no emite CO2, Es todo eléctrico y esa producción eléctrica
les invito a ustedes a que vayan a la azotea, que está abierta, para que vean las instalaciones de energía fotovoltaica que nos producen electricidad directamente para las necesidades que tenemos. El aerogenerador eólico, tenemos un aerogenerador de 1.200 vatios de potencia también, que el viento cuando sopla nos genera electricidad. Tenemos un sistema de producción de agua caliente tanto para la cocina como para los baños también solar. Y después tenemos un sistema de recogida de aguas pluviales en la azotea que se almacenan en un aljibe que está aquí detrás en el patio. Entonces, es decir, cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que empezar aplicándonos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, nuestra empresa, en este caso nuestra fundación, se ha trasladado aquí. Este era un edificio sin uso desde hacía 10 años, se ha restaurado, lo hemos restaurado y lo hemos convertido, como he dicho antes, en un espacio de actividades. Pero en sí mismo es un edificio que se mantiene gracias al sol, al viento y a la lluvia. De esa forma obtenemos los recursos más escasos, como son la energía y el agua, especialmente aquí en Andalucía, ¿no? Así que todo ese esfuerzo que hacemos aquí en la Fundación, en la medida de lo posible, todas las empresas y también la cadena de supermercados Más y Cash Fresh, tratamos de llevarlo a cabo. Aquí hay una exposición que ven muchos colegios que vienen por las mañanas, cuando no hay evento aquí, muchos colegios a lo largo del año, pues colegios, institutos y público en general, pues viene a ver esta exposición donde se explica todo lo que hacemos en temas de sostenibilidad, en todos los ámbitos, ¿no? Reducir los desperdicios alimentarios, ahora con la nueva ley que es muy importantísima, es una de las cosas para los que creemos en esto, de las más importantes, por supuesto la ley de envases, de recicle, hay muchos ámbitos en los que hay que seguir avanzando, pero todos tenemos esa responsabilidad, ¿no? La Unión Europea durante las últimas décadas ha tenido mucho impulso para hacer esto. Ahora estamos en una situación de crisis en muchos ámbitos grandes, económica y de seguridad, que está moviendo un poco los cimientos, pero yo creo que la Unión Europea ha sido un baluarte que ha empujado a los Estados y los Estados a las empresas para que seamos capaces de mantener, digamos, nuestro planeta en general lo más posible, desde los residuos hasta los productos que todos trabajamos y todos trabajamos, ¿no? Nosotros en los temas de alimentación, bueno, ahí se resume un poco, ¿no? Pero trabajamos también mucho en que los alimentos son sagrados, vamos a decir, por tanto, tirar alimentos va contra los principios básicos de la humanidad y tenemos que darle salida. Por supuesto, nosotros tenemos acuerdos con comedores sociales, que muchos productos que están en vigor y que los plazos de caducidad están en vigor. Si vemos que dentro de una semana nos van a sobrar porque tenemos más de los que al ritmo de venta van, pues nosotros tenemos acuerdos, damos donaciones a comedores sociales y después hay algunas cosas, sobre todo los alimentos frescos, que si se terminan en su vida útil, pues se convierten o bien en alimento animal, o bien en alimento en compost vegetal, ¿no? O sea que los alimentos frescos tienen esa salida, ¿no? Hay una salida hacia lo que es la producción de alimentos animales y después otra salida que es directamente al compost, ¿no? Entonces todo esto existe, pero tenemos que avanzar mucho más. Es decir, tiene que haber más capacidad de que los recursos que generamos, los sobrantes que generamos, cualquier cadena en cualquier ámbito, pues tengan una capacidad de absorción, y esto es algo que tenemos que seguir trabajando. Y hablando sobre las alianzas, ¿no? Bueno, pues las alianzas son fundamentales en todos los ámbitos. Nosotros, cuando estábamos en Bermejales, teníamos en total 40 entidades con las que colaboráramos, de todo tipo, y desde que estamos aquí, ahora mismo colaboramos con 280. Es decir, que nosotros hemos multiplicado, viniéndonos aquí, muchísimo las alianzas, pues con el Comensal, pues estamos ahora mismo en alianza, ¿no, Mónica?, para poder hacer este evento. Y entonces todos tenemos que sumar, y todos tenemos ámbitos complementarios para poder hacer útil, pues, los objetivos de desarrollo, ¿no? Así que, bueno, un reto que tenemos, y las administraciones públicas, como decía antes, aquí utilizan este espacio mucho y son también muy importantes para que la colaboración público-privada, como decíamos, tenga validez, ¿no?
Muchísimas gracias, Luis. Creo que en una primera pasada, ¿no?, por esta experiencia tan interesante de todas las personas que nos acompañan, creo que hemos podido ver ya varios ejemplos de alianza. Centrándonos en otro elemento, pero me gustaría pediros que creo que voy a combinar dos cosas que son importantes, porque en todos nuestros recorridos, evidentemente, y más en las alianzas, siempre podemos encontrar obstáculos, ¿no? Pero creo que hoy ya se ha mencionado que esos obstáculos realmente se pueden convertir en oportunidades, ¿no? Entonces, en una combinación me gustaría preguntaros si pudierais poner un ejemplo de un obstáculo, pero que se haya convertido en una oportunidad, ¿no? Y en una oportunidad en un sitio tan importante como en nuestra tierra, ¿no?, que es Andalucía, ¿no? Si queréis, o vamos en el mismo orden, o si queréis participar de una forma como queráis, que estamos... Bueno, pues siguiendo el mismo orden. Pues un ejemplo es, hablando de residuos, sobre todo sobre la fracción resto, que es lo que estamos hablando, que es lo que ya no... Ustedes lo mandáis para el tema de pienso animal, que se la perdón, que vamos a hablar de la fracción resto. La fracción resto evidentemente es una oportunidad, porque o se manda para pienso, para una serie de fábricas que lo reutilizan, o para compost. Nosotros una alianza que hicimos es desde el sector de las mujeres rurales, el darle salida a la putrefacción de una serie de alimentos que, bueno, que por la temperatura o por el agua, por distintas condiciones meteorológicas, se echaban a perder más de una producción, ¿vale?, de distintos productos, y era un acuerdo con una planta de biogás que se encontraba a escasos 10 kilómetros, ¿vale?, para que se pudiese transportar todo ese residuo, toda esa fracción resto, a la planta de biogás, y que esa misma planta de biogás canalizara a la misma finca todo lo que es la recuperación de este. Entonces yo creo que eso fue muy importante, porque hubo un momento que las distintas plantaciones o terrenos, hectáreas que estaban dirigidas por mujeres rurales dentro de un sector de menos de 3 o 4 hectáreas, ¿no? Era un problema bastante agudo que tenían, y bueno, desde ANSEMA la ayudamos en esa colaboración y en esa sinergia con la planta de biogás para que se pudiera primero solucionarle el problema y darle una salida, porque al final estamos en la economía circular. Nosotras que hicimos distintas alegaciones a la ley de cambio climático, que no nos olvidemos que hay que estar en todos sitios y en las leyes, porque ahí es donde se cambian las cosas, haciendo las distintas aportaciones donde se cambian las cosas. Y hicimos también aportaciones para que se diera más facilidad a esas plantaciones, ¿no?, de estas distintas empresarias, mujeres rurales, para darle esa salida a la fracción resto que tenían de los alimentos. Eso fue un problema muy, sinceramente, muy gordo que tenían, y que no sabían ya qué hacer, y sin coste económico, que es lo más importante. Muchas gracias, Esperanza. Me toca. Sí, claro. A ver, las alianzas siempre son difíciles. Hay obstáculos de tipo cultural, hay intereses económicos, hay de todo. Pero bueno, en lo que yo puedo contar sobre la Academia Sevillana de Gastronomía como tal, ya he dicho que ha nacido, se ha puesto en marcha sobre una base, en mi opinión, una base de limpia, transparente, ¿no?, y de apoyo, ¿vale? Entonces, ahí, lógicamente, nosotros no somos más que una academia, una asociación, que es la forma jurídica que tiene. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos alianzas con productores. Ya he dicho antes que cada año lo hemos dedicado a un producto de la provincia de Sevilla. Eso ha caído creando alianzas. De hecho, hemos estado con el año del pan, el año del arroz, este año está siendo el año de los vinos, el año del aceite. Eso nos ha dado un conocimiento absoluto, porque claro, para tener alianzas nos tenemos que conocer unos a otros.
saber un poco nuestras luces, nuestras sombras, nuestras limitaciones. Y tengo que decir que hemos sido acogidos no bien, divinamente. Hay que darle visibilidad. Nosotros lo que hacemos es apoyar a estos productores, grandes productores o pequeños productores, que forman este tejido empresarial y este tejido económico de la provincia de Sevilla. Estamos en un mundo totalmente globalizado, donde muchas veces cada uno va a su aire, a lo suyo, donde hay intereses poco claros, pero creo que en lo que a nosotros respecta estamos haciendo lo justo, es decir, hay que apoyar a los productores de aquí, hay que dar a conocer sus productos y hay que decir, oye, estamos aquí, ¿qué podemos hacer por vosotros? Yo creo que esa ha sido la mejor muestra de colaboración y el mejor mensaje que hemos podido hacer. Entonces, obstáculos, la academia en realidad, todo, cuando tienes que mover los hilos y tienes que focalizar esfuerzos y tienes que organizar, todo cuesta trabajo. Las cosas siempre van paso a paso, van poco a poco, porque hay que ir comunicando, que eso es lo más importante. Si no hay comunicación, esto no sirve de nada. La comunicación también tiene que probar que es honrada, que es transparente y que está diciendo la verdad. Y incluso hablando de la cocina también tiene que tener su punto de verdad y la gastronomía también, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto importante con el que estamos hablando. Entonces, obstáculos. En realidad no hemos tenido más allá de comenzar, de dar el paso adelante, de mostrar nuestra voluntad de seguir haciendo cosas. Actualmente, pues bueno, somos visibles, muy visibles en la provincia y la administración, por ejemplo, pues está viendo una imagen muy positiva de nosotros, que yo creo que esto es lo más importante. Así que, pero claro, nosotros no dejamos de ser una asociación sin ánimo de lucro. Si ya te metes en el mundo de productores, de consumidores, incluso el mundo de la ciencia, esto es un mundo muy complejo que al final pues se trata de negociar y de ir eso poquito a poco y de hacer alianzas, que es de lo que vamos actualmente. Muchas gracias, Charo. En cuanto a obstáculos, yo hay uno que, si me lo permitís, a mí me enerva, me pone malo, que es, yo no sé, surgido de la falta de información o del pasotismo, pero algunas convicciones absurdas de es que esto no va conmigo o no me interesa, o como si vivieran en otro planeta. Y eso me enerva. Mira, me senté hace como un par de años con Emasesa. Estaban llevando una propuesta de, creo recordar que se llamaba Objetivo 90, que era disminuir el consumo de agua por persona y día a 90 litros. En ese caso se sentaron con nosotros porque, claro, la hostelería, al fin y al cabo, es un consumidor bastante potente de agua, ¿no?, en Sevilla y en España. Es cierto que modificar algunos usos o introducir alguna nueva metodología de trabajo tiene un coste. Pero cuando te pones a hablar con las personas y le presentas una iniciativa, oye, mira, vamos a reducir tu consumo de agua, vamos a reducir tu... Y todavía hay algunos que te dicen, pues que eso será carísimo. Yo me cago en la leche, será carísimo. Simplemente el hecho, lo hicimos una prueba, era una especie de experimento de un pitorrito gratuito, además, que lo daba Emasesa, y lo ponías en el grifo de tu establecimiento y reducía el consumo de agua y la pérdida de agua una barbaridad. Y ya cuando alguno ya no estaba concienciado y ya estaba obcecado, que, oye, mira, que es que esto no va conmigo, bueno, usted sabe que se va a ahorrar tanto por ciento en la factura del agua porque no desperdicia, y ya te dicen, quieto, esto ya me empieza a interesar a mí. Bueno, pues venga, si hay que entrar por ahí, pues entraremos por ahí, ¿no? Entonces, obstáculos. Hay que informar más, hay que concienciar más y, sobre todo, tenemos que fomentar esa visión de comunidad, esa visión del no va conmigo, como si viviéramos en otro planeta. Entonces, yo creo que esa es una barrera que todavía, gracias a Dios, ha avanzado muchísimo y hay una concienciación bastante amplia, ¿no?, en términos generales, pero todavía hay que construir mucho ahí. Muchas gracias, Juan. Bueno, los obstáculos, los habéis mencionado, ¿no? Todo el mundo tiene sus limitaciones. Claro, nosotros somos, como empresa, una cadena de distribución alimentaria por toda Andalucía y Extremadura, y el reto de sostenibilidad que tenemos, aunque hacemos en todos nuestros ámbitos todo nuestro esfuerzo, pues seguimos viendo que queda mucho por hacer en muchos
muchos colaboradores. Nosotros tratamos de que todos los productores, nosotros tenemos un programa que es de productores locales, es decir, que nosotros priorizamos el producto andaluz, de tal forma que prioritariamente los productos que hay en nuestro supermercado, siempre que sea posible, son andaluces. Hay otras cosas que no se producen en Andalucía, ¿no? Tenemos estamos presionándoles para que los productores también asuman temas de sostenibilidad, y después estamos haciendo lo posible a través de esta fundación para que el público en general, los clientes que van al supermercado, pero también en general cualquiera de nosotros en nuestra vida diaria, pues seamos capaces de afrontar lo que tenemos, ¿no? ¿Y cuál es el obstáculo? Pues que cada uno estamos en nuestro ámbito. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que se está diciendo, aliarnos. Nosotros hemos firmado hace 6 meses un convenio con la Academia Sevillana de Gastronomía. Ellos tienen un ámbito de actuación muy importante, muy útil. Nosotros tenemos unas infraestructuras para llevarlo a cabo. Ya se han hecho aquí 3 eventos de la Academia de Sevillana de Gastronomía, y todos estamos alineándonos en todos estos temas de sostenibilidad y alimentación, ¿no? Los medios de comunicación son muy importantes, por supuesto la hostelería es fundamental. Yo creo que todos estamos haciendo esfuerzos en esto, y yo creo que, y es la clave, los empresarios, desde el pequeño empresario que tiene un pequeño bar, hasta una cadena como la nuestra. Nosotros somos 4.500 trabajadores en el grupo de supermercados Más y Cash Fresh, una empresa que tiene un gran tamaño. Todos sabemos que tenemos que seguir esforzándonos día a día, y que quien no lo haga se quedará fuera del mercado. Es decir, la opinión pública, más lento de lo que todos quisiéramos, poco a poco empieza a valorar más el decir, bueno, yo voy a comprar aquí, o voy a ir a este bar, o a esta cafetería, porque aquí me doy cuenta que hacen temas de sostenibilidad, de reciclaje de productos, de utilización buena de la energía. Entonces, todos los empresarios, y desde luego eso nosotros lo tenemos claro, sabemos que quien no se sume a los objetivos de sostenibilidad que tenemos como sociedad, los clientes los van a dejar fuera del mercado. Entonces, totalmente. Querríamos que esto ocurriera ya, pero tenemos que seguir trabajando, y yo creo que cada vez más, por el propio interés de sostenibilidad de las empresas, pues todo el mundo está alineándose con esto. Y como has contado tú en este ejemplo, pues es que si, no solo que a lo mejor si estableces sistemas de sostenibilidad acabas ahorrando costes, sino es que si no lo haces, tus clientes te van a dejar. Totalmente, Luis. Muchísimas gracias. Creo que vamos ya... Yo iba a lanzar una cosita respecto a lo que has dicho con Emasesa y tal. Bueno, yo actualmente soy la presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Emasesa, ¿vale? Y lo que promovemos fundamentalmente es la concienciación y formación. ¿Por qué? Porque esto, como es lo que se dice muchas veces, lo que no se nombra no existe. Entonces hay que concienciar, y el sector tuyo lo tenemos, vamos, en el punto de mira totalmente. Y debéis. Exactamente. Entonces, nada, desde aquí te lanzo, bueno, lo que podamos ayudar y más, pues aquí estamos. ¿Ves? Es que por esa cosa que venía aquí. Las alianzas. Por eso. Este es el objetivo, ¿no?, de esta mesa, ¿no? Yo, por coordinar un poco por el espacio, creo que por tiempo, ¿no?, me gustaría humildemente, creo que hacer un pequeño cierre. Creo que hoy hemos podido ver desde sectores tan importantes como la hostelería, la ciudadanía, las fundaciones, ¿no?, y la economía circular, la cantidad de proyectos ya muy singulares y de mucho valor que habéis estado mencionando, los retos que todavía seguimos teniendo por delante, por supuesto, ¿no?, pero sobre todo creo que hay que destacar el interés tan importante en la energía que se está haciendo por todas aquellas personas y entidades que forman parte de estos espacios, por seguir apostando y por crear esos entornos de alianzas, ¿no? Está claro que todas juntas avanzamos muchísimo más hacia los objetivos, ¿no? Me gustaría cerrar con una cosa. Va a ser un poquito negativo, pero después creo que hay que hacerlo en positivo, ¿no? Esto lo tenía preparado del año pasado y, por desgracia, el dato sigue siendo el mismo, ¿no? En todo este mundo, ¿no?, pues actualmente 149 millones de niños menores de 5 años siguen sufriendo retrasos y problemas por desnutrición, al mismo tiempo que más de 40 millones de niños en el mundo, todo lo contrario, tienen sobrepeso, ¿no?
Este dato, por desgracia, lo preparé para el año pasado y a día de hoy, derivado de las grandes, vamos a dejarlo en desgracias humanitarias que vivimos hoy, pues sigue aumentando, ¿no? Pero pese a este pesimismo, a mí me sigue encantando poder escuchar cómo entidades de muchos espacios siguen teniendo muy claro las necesidades que tenemos, ¿no? Creo firmemente que la mejor gestión del residuo es el que no se genera, ¿no? Desde luego, ¿no? Estamos en el mundo ya de la economía circular. La palabra residuo la acabaremos borrando de nuestro diccionario y se acabará convirtiendo en nueva materia prima. Por lo menos yo personalmente estoy totalmente convencido de ello. Y estoy convencido de ello porque, desde luego, en nuestra tierra no nos falta talento, formación, capacitación y ganas por ser un ejemplo, una vez más, de que otra forma de hacer las cosas es posible, ¿no? Así que desde este humilde atril os doy las gracias por vuestra participación. No sé si tenemos un pequeño momentito para alguna participación del público, ¿sí? De uno en uno, por favor. ¿Dónde tenemos ahí a Daniel? Sí. Eso es un melón, ¿eh? Va a haber que ir preparando una buena recetita para las placas solares, ¿no? A ver si con aceite y vinagre, ¿no? Hombre, eso al final hay unos pros y contras, porque es cierto que existe mucha deforestación, pero ahora tú compagínalo que donde se están implementando las placas, ¿vale?, o los huertos solares, pues son personas que no tienen capacidad económica para poder llevarlas hacia adelante y al final les es más rentable por unos huertos solares. Quizás a lo mejor tendríamos que... En cuanto al medio ambiente, las autorizaciones ambientales integrales y específicas dentro de lo que son los huertos solares se están incrementando bastante. Yo personalmente no me gusta verlo todo lleno de placas, personalmente. Creo que desde la Junta se están tomando medidas para que haya una reducción. También es cierto que la vida útil de estas placas, que ya llevan ya más de 20 años, hay que valorizarla, por lo cual lo que se están creando son plantas de tratamiento para el tema de la valorización de las placas. Esperemos no, ¿qué ocurre? Esa valorización de esas placas que se pusieron hace 20 años, las dimensiones eran tremendas y ahora esas placas, pues la dimensión se puede reducir en más de la mitad de una de ellas, por lo cual lo que es la contaminación visual, ¿no?, de esas placas, yo creo que se van a ir reduciendo y se van a ir implementando de tal manera que el choque sea menor, pero que evidentemente la pregunta que has dicho da para mucho, da para mucho. Da para un simposio. Sí. Voy a decir algo. Bueno, Andalucía tiene cerca de 100.000 kilómetros cuadrados, ¿no? No sé exactamente si son 80.000, 90.000 kilómetros cuadrados, ¿eh? España son 500.000 de kilómetros cuadrados y Andalucía pues debe estar en torno a cerca de 85.000 kilómetros cuadrados, ¿eh? Yo creo que cabe todo, ¿no? Cabe en 85.000 kilómetros cuadrados, caben zonas de bosque, caben zonas de cultivo, caben zonas de ganadería extensiva, caben espacios para instalaciones fotovoltaicas o generadoras de energía que necesitamos, porque lo que no podemos es seguir quemando derivados del petróleo o del carbón. Eso tenemos que intentar avanzar en eso y necesitamos, por supuesto, y además tenemos la suerte de que la latitud de Andalucía es tal que generamos una gran capacidad de producción de energía solar y eólica, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es compatibilizar los suelos, ¿no? Es decir, hay espacio para todo, ¿eh? Yo creo que además, los últimos seguimientos que hacemos, sé que la Junta de Andalucía está haciendo un gran esfuerzo para
compatibilizar todo. Necesitamos energía renovable y necesitamos espacios de producción agrícola, que es otra gran potencia de nuestra tierra, ¿no? Entonces yo creo que en todo eso hay algunos casos que a todos nos han llamado la atención, ¿no? De algunos permisos que se han dado en algunas localidades, pero yo creo que todo el mundo somos conscientes de que tenemos que compatibilizar ambas cosas y es posible. Si dijéramos que estamos en Mónaco, es que allí no cabe nada, pero en Andalucía cabe todo, ¿no? Así que yo creo que hay que hacerlo bien y ya está. Por aquí tenemos otra pregunta, ¿sí? Con respecto a lo que ha dicho el compañero, hago una reflexión. ¿No sería mucho más interesante valorizar todo lo que son superficies dentro de la ciudad, incluidas pues las zonas de aparcamiento, que Sevilla es Florida o Andalucía en ella? Poner las placas donde se consume y no en la lejanía. Para A mí, tener si me permitís, Luis, un poco... utilizar, digamos, entre comillas, ese terreno, no sería mucho más viable. Tenemos el ejemplo en este edificio, tenemos el ejemplo promocional. Yo, si me permitís un segundo, primero porque como productor, porque tenemos 50 hectáreas de agricultura ecológica aquí en Sevilla, contestar al tema de la viabilización, ¿no? El problema no es una falta de alimentos generalizada, sí es preocupante en algunos productos muy específicos, ¿no? Como por ejemplo podrían ser ciertas legumbres y ciertos cereales, ¿no? Porque por las extensiones por donde se está utilizando. Decir que hay ya proyectos que están avanzando bastante en la investigación en la combinación de esos huertos solares con producción bajo esos mismos huertos, y hay algunos muy interesantes. Y en respuesta a la última persona, justo hace unos días compartía una mesa de sostenibilidad con la empresa COC, que es la antigua Bengoa, que están aquí ahora, que son especialistas en temas de energía solar, y mencionaban algo que yo ya había escuchado mucho antes y que creo firmemente que es un poco la línea, que son las comunidades energéticas. Que no me voy a abrir este melón aquí porque es enorme, pero que insto a quien lo esté viendo que lo haga, porque es precisamente eso, una combinación de producción y consumo en un radio corto, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo también con lo que decía Luis. Yo creo que en Andalucía hay espacio, lo que nos hace falta es precisamente planificar estos espacios más allá de una mecánica o de una dimensión de rendimientos o rentabilidades privados o individuales. Hay que hacerlo desde una lógica de rendimientos y necesidades y crecimiento comunitario, ¿no? Para poder precisamente que estas instalaciones estén en los lugares más óptimos, ¿no? Perdona, es que ese tema me sale. Sí, pues sí. No, adelante. No, eso es lo último, efectivamente. No, decirle que efectivamente eso es posible. Nosotros lo tenemos aquí, una muestra, eso perfectamente es posible. En nuestra azotea, si sube, pues está ahí pues una gran instalación fotovoltaica, ¿no? Y debajo pues hacemos muchísimas actividades, es posible. El suelo se utiliza para recuperar agua. Los paneles solares están a 2,80 metros, no afectan a las personas que están abajo, el aerogenerador no ocupa espacio, la producción de agua caliente está sobre la escalera inclinada. En fin, hay cosas que se pueden hacer baratas y rentables. Nosotros la instalación de las 3 instalaciones de energía renovable que tenemos en la azotea y la producción de agua de lluvia, que hace que paguemos menos a Emasesa, que paguemos menos a Emasesa. Hay que decir, merece la pena decir esto de vez en cuando. En Occidente fregamos el suelo con agua potable. Nos olvidamos de vez en cuando de pensar eso. Es decir, fregamos el suelo con agua potable, algo que es un bien escaso en el mundo. En África ni os cuento, todos lo sabéis, todos lo sabemos. El agua potable es un bien muy importante para la humanidad y nosotros fregamos el suelo con agua potable. Bueno, pues aquí lo hacemos con agua reciclable, ¿no? Entonces eso es posible hacerlo. Cualquier comunidad de vecinos que tenga una azotea puede hacer compatible, como hacemos nosotros aquí, obtener recursos energéticos y recursos de agua para sus necesidades. Nosotros, todos los colegios que vienen aquí, todos los visitantes, los invitamos a que vayan a la azotea para que lo vean in situ, porque no estamos inventando algo que no exista, es algo posible
y rentable, porque nosotros calculamos que en 3 años y medio ya hemos amortizado la inversión. O sea que realmente y llevamos ya aquí casi 2, o sea que dentro de poco tenemos energía gratis y agua gratis para lo que necesitamos. Una cosa nada más. Voy a dar el toque impertinente. Un libro para curiosos y críticos, que hay que leer de todo. El libro se llama Contra la sostenibilidad. Es un libro donde analiza de una forma crítica, dura y además integral todos aquellos proyectos que supuestamente han ido a favor de la sostenibilidad. Es decir, pone sus limitaciones, su parte negativa y hasta qué punto han sido positivos y han servido. Lo digo como complemento a lo que estamos hablando y nada más. Muchas gracias. Eso para el verano. Pues nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.